Vamos a ver la clase número 6 de ecología. ¿Cuál es su definición de ecología, no es cierto? Sus objetivos y los niveles de integración de la ecología. Vamos a ver algunas definiciones de cómo fue surgiendo la ecología en sí, ¿no es cierto? Eh, a lo largo del tiempo, para llegar a lo que es ahora, ¿no es cierto? A lo largo de la historia, diferentes autores han aportado su propia visión acerca de la ecología. Ya hablamos de esto, creo. Haeckel, allá en 1869, decía que la ecología, porque Haeckel fue alemán, el creador de la palabra ecología, digamos, como que el padre de la ecología, pero que luego, ¿no es cierto?, se fue perfilando hacia lo que la ecología es ahora, porque fíjense, la ecología comienza, habíamos dicho, como una rama de la biología. Luego más adelante también es una rama, se convierte en una rama de la biología y de la geografía. Y luego, en la actualidad y gracias a Odum, se desvincula de ambas y pasa a ser una ciencia en sí, propia, digamos. ¿No es cierto? Bueno, Haeckel en 1869 decía que la ecología es el conjunto de las relaciones del animal con su ambiente orgánico e inorgánico, que sería la parte orgánica, plantas y demás animales, seres vivos, e inorgánica, por ejemplo, el aire, el suelo y el agua, las rocas, que sería suelo. Luego, ya para 1927, Elton dice que la ecología es la historia natural científica. Acá ya le dan, ya le están dando ese carácter científico, digamos, de ciencia, que más adelante, ¿no es cierto?, queda plasmado. Entonces, es la historia natural científica. Sigue siendo todavía de rama de la biología. Acá ya viene Odum, 1963, que dice, ya lo comienza a ver, ¿no es cierto?, con más profundidad, con la profundidad que tiene, ¿no es cierto? Y dice, es el estudio de la estructura y la función de la naturaleza. No tiene que ver con lo biológico, es la estructura y su función. Ahora bien, ya para 1972, Kurtz dice que es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos. Ahí ya está mucho más mejorada. Si bien la de Odum es perfecta, esa está mucho más mejorada con Kurtz. Bueno, probablemente la mejor definición, al menos la más completa, es la de Kurtz, pero se podría reescribir de la siguiente manera. La ecología es el estudio científico. Ahora vamos a ver bien todo esto. ¿Qué quiere decir, no es cierto? De las interacciones de los organismos, de los distintos organismos que encontramos en la naturaleza. Un árbol, una roca, no importa que sea orgánico o inorgánico, como veían antes, todos son organismos. Un animal, nosotros el ser humano, que somos animales. Entonces dice que es el estudio científico, acá ya lo vemos como ciencia de nuevo, de las interacciones entre los organismos con su ambiente, que determinan la distribución, ahora vamos a ver por qué es importante la distribución, la abundancia de estos mismos organismos. Abundancia es la cantidad. Si hay pocos, se mueren, se extinguen. Y la distribución, un ejemplo re tontito que doy, es, por ejemplo, si traes un pingüino al impenetrable, entonces la distribución geográfica es muy importante, digamos, para la ecología.
un organismo va a poder adaptarse a cierta región geográfica y no a otra. Si traemos un oso polar al impenetrable, se muere, no va a aguantar, porque las condiciones no están dadas para este tipo de organismos. Y si llevamos una serpiente al Polo Norte, tampoco va a prosperar, porque no están dadas las condiciones para este tipo de organismos. Bueno, en definitiva, la ecología está interesada en explicar dónde se encuentran cierto tipo de organismos o los organismos, cuántos hay, porque si no se extinguen, y por qué están ahí y por qué hay esa cantidad. Eso le interesa a la ciencia ecológica. Busca comprender de qué manera un organismo actúa sobre el ambiente y cómo el ambiente actúa a su vez sobre el organismo. Ya vamos a ver las relaciones que permiten que esto se dé. Ahora vamos a ver los niveles de integración, que de eso estamos hablando. O venimos hablando ya de clases anteriores. Los científicos suelen estructurar o dividir la realidad para poder estudiarla, digamos, para entenderla mejor. Por ejemplo, algunos químicos se preocupan, ¿no es cierto?, por desentrañar las estructuras atómicas de ciertos elementos, mientras que otros se centran en averiguar, digamos, cómo estos elementos, al combinarse con otros, dan lugar a moléculas más complejas. Por ejemplo, cada uno se dedica a su especialidad, ¿no es cierto? No es como un médico clínico que atiende todo en general, sino que tiene una especialidad. Ahora bien, si el médico clínico, que tiene una visión mucho más general, ve que no puede, entonces lo deriva, ¿no es cierto?, a un especialista. Bueno, eso hace la ciencia, divide por especialidades. De igual manera, por ejemplo, los biólogos han compartimentado, dividido en compartimentos, en distintos sectores, ¿no es cierto?, la naturaleza y la materia viva que la compone, dándoles ciertos niveles de integración. Cada uno de estos niveles de integración representa un grado de complejidad, que ya vamos a ver ahora, y de organización biológica diferente, de manera que los niveles superiores incluyen o están constituidos por los niveles inferiores. Y acá vamos a ver. Lo máximo que tenemos a nivel ecológico es la biosfera, el planeta Tierra. Es lo más grande. Más de ahí no hay para nosotros. Luego vienen los ecosistemas, que ya vamos a ver la diferencia, que son como distintos conjuntos de organismos y sus relaciones. Luego vienen las comunidades, que es, por ejemplo, a ver, en una comunidad del impenetrable chaqueño, la comunidad está conformada por cierto tipo de vegetación, cierto tipo de árboles de gran porte, de mediano porte, rastreros, vegetación, ¿no es cierto? Luego tenemos cierto tipo de insectos, cierto tipo de aves, cierto tipo de mamíferos, ¿no es cierto? Bueno, todos esos, el tipo de suelo que tenemos, hay agua o no hay agua, la presencia o no de agua cercana, porque sin agua no podemos vivir. Bueno, todo eso, la temperatura que tenemos en el impenetrable, que no es la misma a la que tenemos en el polo sur, en el polo norte. Todo eso, todo el ambiente ese en general que me que me dan, en este caso, las condiciones ambientales y después el tipo de vegetación, el tipo de animales que tengo en la zona,
¿no es cierto? Me genera un ambiente X. Y ese ambiente del impenetrable es una comunidad. Que no es lo mismo que, por ejemplo, una comunidad urbana de la ciudad de Resistencia, que tenemos muchos más organismos hombre que, por ejemplo, vegetación o animales, como en el impenetrable. No es la misma, digamos, la condición ambiental no es la misma que la que tenemos allá en el impenetrable. Entonces son comunidades diferentes. Poblaciones. Ahora sí, las poblaciones son, por ejemplo, una población de hombres, que son organismos, pero del mismo tipo, de la misma especie. Una población de árboles, de eucaliptos, no es lo mismo que una población de lapachos. Ambos podrían conformar una comunidad de árboles que estén uno al lado del otro y que convivan todos en un mismo ambiente, pero no es lo mismo una población de lapachos que una población de eucaliptos, porque las poblaciones son organismos de la misma especie. En cambio, la comunidad se mezclan, ¿no es cierto? Los organismos para poder convivir. Luego viene el individuo, luego vienen los organismos, órganos y sistemas. Y esto ya nosotros no lo vemos, que son tejidos, células y moléculas, porque es un nivel mucho más micro que nosotros desde la ecología no lo analizamos. Por lo general, vemos hasta el individuo o el organismo, hasta ahí, uno de cada especie, uno de cada población. Un organismo es un sistema, o individuo, ¿no es cierto? Aquí vemos un ejemplo, una alga, un protozoo, hongos, bacterias. Es un sistema biológico, un organismo es un sistema biológico funcional que puede estar formado por una sola célula, como por ejemplo el protozoo, una bacteria que tiene una sola célula, es decir, puede ser un organismo unicelular, por ejemplo los hongos, como la levadura, o por millones de células especializadas en tejidos, órganos, como es el cuerpo humano. Algo súper complejo. Puede ir de un simple hongo como la levadura al cuerpo humano. La complejidad, digamos, del organismo. Una población, como ya dije, acá tenemos un ejemplo, aves. Es un grupo temporal y espacial. ¿Qué quiere decir? Que no se mantiene en el tiempo, ni en número, ni en el espacio. Se van moviendo. Esto quiere decir que viven en un lugar determinado, pero en un momento determinado. Por ejemplo, nosotros, como población, estamos conviviendo en este momento en Resistencia, Chaco. Entonces, de individuos de la misma especie que se reproducen por entrecruzamiento, es decir, que se aparean. Luego tenemos una comunidad. Recuerden que poblaciones de la misma especie. Una comunidad, diferentes especies que conviven y generan un ambiente particular. Es el conjunto de todas las poblaciones de organismos vivos, de todas las especies, que se encuentran en un área determinada, en un momento determinado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, como les decía, no es lo mismo si ponemos un pingüino en el impenetrable que si lo ponemos en el polo sur. En el polo norte no hay pingüino. Como en el polo sur no hay osos polares y sí hay en el polo norte. Entonces, no es lo mismo el área, digamos. ¿Y por qué en un momento determinado? Tiene que ver con la estacionalidad, con las diferentes estaciones. Fíjense cómo migran los pájaros, cómo migran ciertas especies de animales que se mudan, por ejemplo, en invierno, se mudan a otra región buscando alimentos. Por eso se habla de un espacio y un momento determinado. Ahora bien, el ecosistema, ahora vamos a ecosistema, incluye tanto
los organismos como bacterias, hongos, plantas, animales, como su medio abiótico, es decir, que no tiene vida. Agua, suelo, aire, el clima, que son condiciones que se generan, ¿no es cierto? De cualquier lugar definido, entonces. Incluye tanto los organismos como a su medio abiótico en cualquier lugar definido. Lo vivo y lo que no tiene vida en un lugar definido. Todo eso genera un ambiente particular y genera un ecosistema determinado, que no se va a dar, que no va a ser el mismo aquí en el Polo Norte como aquí en el impenetrable chaqueño. Son cosas totalmente diferentes y cada una de estas cosas diferentes se dio. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de organismos, hay un cierto tipo de medio abiótico que no tiene este y tiene este, y en un sector determinado, que provoca que este tipo de organismos pueda vivir acá y que provoca estas condiciones ambientales, en el medio abiótico, le permiten que prospere y que se reproduzca, que viva ahí y que se pueda reproducir. Las comunidades, ¿no es cierto?, grupitos de la misma especie, se integran en el medio o en el ambiente y juntos establecen una serie de relaciones complejas que dan lugar a un ecosistema funcional. ¿Qué quiere decir? Que distintos tipos de grupos de especies comienzan a interactuar de una manera muy natural, sin intervenir con las otras, y ahí ya van generando un ecosistema particular. Que repito, no va a ser lo mismo un ecosistema del Polo Norte como uno que se da un ecosistema en el impenetrable chaqueño. A ver, un ecosistema que convive, ¿no es cierto? En el Polo Norte serían, bueno, tenemos osos polares, peces, focas, y todos esos generan un cierto circuito, digamos, que le permiten que la vida, ¿no es cierto?, tenga se respete una cadena, la cadena trófica, digamos, de alimentación, y permite que haya todo un circuito, que que vuelva a comenzar. Comienza, termina, comienza, termina, comienza, termina. Es algo infinito. Luego viene la biosfera, que es el conjunto, aquí, el planeta Tierra, ¿no es cierto? Es el conjunto de todos los ecosistemas, así como vimos este y vimos este, todo el resto del planeta, incluso el agua, y hasta la atmósfera, el aire, forma parte de un ecosistema. Entonces, es un conjunto de todos los ecosistemas que a su vez están formados por todos los organismos vivos, por el lugar físico donde estos habitan, el biotopo. El lugar físico donde ellos habitan se llama biotopo, la casita, digamos. Ya vamos a ver más adelante. Y el ecosistema total es la Tierra, la biosfera. Los niveles de integración, los distintos niveles que fuimos viendo, no están aislados uno de otro. Tipo, el planeta Tierra en sí funciona porque sí. No, el planeta Tierra funciona porque todos los demás niveles, desde los organismos, poblaciones, comunidades, poblaciones, ecosistemas, interactúan entre sí. Puede funcionar como funciona el planeta Tierra. Un ejemplo, un organismo forma parte a su vez de una población, de una comunidad, de un ecosistema y de la biosfera. Cada uno de ellos influye de manera directa o indirecta sobre los demás. Una comunidad, ¿no es cierto?, distintas poblaciones, ¿no es cierto?, que interactúan entre sí, está formado por numerosas poblaciones y estas son las que determinan algunas de sus características y propiedades. En cada nivel surgen nuevas propiedades que no se encuentran en los niveles inferiores. A medida que los niveles se van haciendo más altos, son mucho más complejos. Eso lo vamos a ver en la teoría de sistemas.
El estudio de la ecología se puede abordar también desde un punto de vista funcional, atendiendo más al funcionamiento global de los ecosistemas que a la organización de la materia viva en los niveles de integración. Según este planteo, la ecología se podría dividir en ecología descriptiva, es decir, dentro de la ecología de la ciencia hay distintas ramas, como veíamos, distintas especialidades. Por ejemplo, la ecología descriptiva, que se preocupa por la evaluación de las poblaciones, el estudio de la diversidad o la clasificación de las comunidades. Tenemos la ecología trófica, que estudia las relaciones alimenticias y energéticas de los organismos vivos. La ecología demográfica, que analiza el tamaño de las poblaciones. La ecología de sistemas, por ejemplo, que estudia los cambios que sufren los ecosistemas, tanto en el espacio como el tiempo. Esos son algunos de los ejemplos de ramas de la ecología, de especialidades. Muy bien, los veo en la siguiente clase.